Hola, buenos días a todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenerlos en el webcast Perspectivas y Desafíos Económicos para el 2025 en Panamá. El día de hoy nos acompaña David Sayed, director que lidera los proyectos de Advisory en PwC Panamá y Chief Economist para la región. David cuenta con más de 20 años de experiencia en economía, habiendo trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas por más de 5 años como director y luego como viceministro de Economía. Además, tiene más de 20 años de experiencias en finanzas, es ingeniero industrial y cuenta con 7 años de experiencia en PwC, dirigiendo proyectos estratégicos de estudios y de mejoras organizacionales. Les queremos recordar que pueden dejar sus preguntas a través del chat y estas serán respondidas a lo largo del webcast. Los dejo con el señor Bismarck Rodríguez. Sí, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webcast sobre la situación económica actual y las perspectivas de la economía de Panamá para el 2025. Como ya anticiparon, David Zayed nos va a hacer esta presentación, que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Es una presentación que David ha llevado ya a varios foros locales de varias asociaciones profesionales y empresarias, en la que ha tenido muy buena acogida y creemos que es el momento apropiado de presentárselos también a nuestros clientes, así como ustedes están registrados en este momento, para que tomen en cuenta en su planificación, en las perspectivas que tienen del próximo año, en las decisiones de negocio que puedan estar pensando en este momento, y que esto sea un elemento más de análisis dentro de los tantos que ustedes tienen para la toma de decisiones. Sin más, dejo en la palabra a David para que desarrolle su presentación, que estoy seguro que va a ser del gusto y del agrado de todos ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Bismarck. Bismarck es nuestro socio regional de Centroamérica y República Dominicana en el área de consultoría y realmente es un honor de estar con todos ustedes y muy agradecido a los organizadores, a Nayo, a Débora y obviamente Bismarck por la introducción. Nosotros vamos a entrar al grano directamente. Le hemos preparado una presentación sobre la situación económica actual y algo de perspectivas de cómo estamos viendo tanto el cierre de este año como el año 2025 y algo el 2026. Así que sin más preámbulos vamos a darles un poco de limitación de responsabilidad. Obviamente esto es una presentación desarrollada por mi persona. Cualquier expresión u opinión es simplemente de quien les está hablando y no necesariamente de la firma PwC Global ni de la firma local. Simplemente si es que expresamos alguna opinión, son opiniones como especialistas personales. Y sí le pedimos que por favor cualquier información que obtengan, la mayoría es información obtenida públicamente, no la utilicen para tomar decisiones ni para hacer inversiones, ni para hacer o no hacer algo en sus empresas, ya que esto requiere de mucho más análisis y PwC no se puede hacer responsable por decisiones que se tomen con base a los análisis o perspectivas que hemos hecho en nuestra presentación. Bueno, con eso dicho, vamos primero con cómo está la macroeconomía de Panamá. ¿Cómo está? Yo creo que muchos de ustedes saben, pero para aquellos que no, les creo que les cae bien. Y aquellos que están siguiendo, es bueno siempre un repaso. Primero, obviamente, la columna vertebral o el torrente sanguíneo de todas las economías es el sistema monetario, las tasas de interés, los fondos. La disposición de fondos hace o deshace las economías, crea los ciclos de auge y caída, recesión y crecimiento. Así que obviamente es muy importante estar viendo y monitoreando de primero qué está pasando con las tasas de interés. Y Panamá no es ajena a las tasas de interés, como ustedes ven en rojo, las tasas de interés de Panamá, y en amarillo, las tasas de interés de la Reserva Federal. Lo que yo les quería mostrar aquí es que a pesar de que estamos en un ciclo de alza de intereses reciente y ahora un ciclo hacia la baja, como vamos a hablar un poquito más adelante, el fenómeno de Panamá es que Panamá no reacciona de manera tan pronunciada a las variaciones
de las tasas de interés internacionales, en especial de la Reserva Federal, que obviamente afectan todas las tasas de interés internacionales. Como pueden ver, desde el año 2001, cuando bajan las tasas, en Panamá obviamente baja, pero por ejemplo, si ven en el ciclo 2001, que las tasas bajaron 4 o 5 puntos porcentuales, en Panamá no llegaron a bajar más de 2 puntos porcentuales, estuvo como en 1,5, si ven desde el año 98 por ahí. Lo mismo al alza, como vemos el alza del 2003 al 2005, unas alzas tremendas de casi 4 puntos porcentuales. En Panamá el alza fue de ligeramente, ni siquiera 1 punto porcentual, y así podemos ver en todos los ciclos, a medida que la Reserva Federal baja las tasas, el centro financiero panameño se protege bastante por no tener un prestamista en última instancia y no hace este rejuego de muchas bajas y de alzas pronunciadas, lo cual hace que esto sea una economía muy estable, porque esos vaivenes de tasas de interés son los que al final, según la teoría del ciclo, crean los ciclos de recesiones y de contracciones o de auge. Así que como vemos, en efecto, han subido las tasas de interés por las alzas que hubo en el 2022-2023 y ahora empezaron a bajar, pero nuestro pronóstico es que no van a bajar mucho por lo que estamos viendo en la historia el efecto de las tasas de interés internacionales sobre Panamá. Así que sí van a bajar, pero no tan pronunciado como se espera que bajen las tasas internacionales, así como no subieron tan pronunciadamente. Así que se van a mantener relativamente en donde están. Estoy hablando de las tasas activas. Las tasas pasivas sí han tenido un gran efecto. Ustedes lo pueden ver cuando van por las calles de bancos que están dando plazos fijos cercanos o igual a o mayor al 5%. ¿Cómo está la economía? Bueno, no han salido las cifras del Producto Interno Bruto, pero tenemos el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, que se acerca bastante al Producto Interno Bruto y es un súper buen indicador que les recomiendo que aquellos que no lo siguen, que lo sigan, porque es algo que todos los meses va saliendo. Ya tenemos las cifras hasta el mes de septiembre. Y como vemos, el índice mensual de actividad económica está mostrando un crecimiento cercano, una recuperación ligera y crecimiento en los últimos meses cercano o por encima del 3%, pero sí vemos que venimos de un periodo de entre noviembre, que ustedes saben lo que pasó en noviembre del año pasado, y los meses preelectorales, en adición a un año que tenía varios meses, que vamos a hablar un poco más de eso cuando veamos lo del canal, con la sequía del canal, con unas caídas de crecimiento y también con el efecto de que todos los meses de este año, hasta el mes de diciembre, de noviembre y diciembre, estábamos comparando las exportaciones regulares del año pasado, que incluían exportaciones de productos mineros, versus este año donde las exportaciones han caído y el sector minero ha caído 49%. Entonces, en el primer semestre. Así que obviamente ese impacto se ve ahí en el primer semestre, pero ya el segundo semestre, al crecer el canal, como vamos a ver ahora, y al salir de sus números negativos, entonces ya empezó a crecer la economía a un nivel de 3%. Obviamente esta economía puede crecer más, pero creo que es una señal positiva de que estamos poco a poco recuperándonos y ahora vamos a hablar un poco de qué esperamos para el próximo año. Así que en cuanto a la inflación, Panamá obviamente, como era de esperar, cuando suben las tasas de interés, y esto siempre toma un tiempo, van a caer los precios. Esto es un efecto inverso por muchas razones, entre ellas porque se frena el consumo y otras razones del crédito, porque también se frena el crédito. Y como vemos, al mes de octubre, la inflación de octubre de este año 2024 versus octubre del año pasado reflejó una caída de precios. Así que esto era de esperarse. Sin embargo, nosotros estamos nuestra perspectiva es que este año cierre cerca a cero, no creo que cierre negativo, y el próximo año, obviamente, al bajar levemente las tasas de interés, debe aumentar la inflación. En adición, hay otro factor que también está ocasionando este nivel bajo inflación, y es el hecho de que
la economía en los primeros meses del año estuvo en algunos meses o decreciendo o con crecimientos muy débiles, y obviamente al caer la demanda, sí, especialmente en los precios al consumidor, que es lo que estamos viendo, al caer la demanda, entonces obviamente se refleja con frecuencia en caída de precios. Así que eso es muy común en Panamá, y como ven, por ejemplo, en el 2019 ya había ocurrido, que fue un año también de desaceleración, y en el 2020 obviamente por la caída tremenda de la demanda a consecuencia del confinamiento de la pandemia. No tenemos cifras de desempleo porque estas van a salir posteriormente. Por ahí vi unas preliminares, pero no ha salido la publicación todavía. Pero sí tenemos los contratos de trabajo. Y se repite mucho lo que estábamos hablando al principio. Los primeros meses de contratos de trabajo, aparte de todo lo que hablamos del tema de la mina, del canal, en fin, y de todo lo que esto ha afectado al resto de la economía, teníamos un periodo preelectoral donde muchas empresas empiezan a detener sus contrataciones, a esperar a ver qué va a pasar, y vean cómo en mayo, que con frecuencia las decisiones de contratación se hacen el mes anterior o justo en ese mes, y obviamente no se registran los contratos hasta la quincena siguiente o el mes siguiente. Entonces vemos cómo los primeros meses de este año y mayo, que fue el mes de elecciones, fueron meses negativos, pero de ahí en adelante, con excepción de septiembre, todos los meses han sido muy positivos en cuanto a la contratación, y en lo que va del año, con todas estas altas y bajas, el acumulado es que los contratos de trabajo han crecido 4.1%. ¿Qué está reteniendo un poco este nivel, que debería ser más alto? Los contratos de trabajo en el interior, que sí están reflejando números peores de los que ven aquí. Obviamente la capital y la franja canalera está bastante recuperada en el mercado laboral, pero obviamente el interior tiene el efecto de las exportaciones mineras de los contratos de trabajo del año pasado versus este año. Pero esto es una buena señal. El empleo formal debe mejorar, gracias a que hay un crecimiento bastante bueno en los últimos meses, con excepción de septiembre, pero vemos como septiembre, que tuvo un mes malo, fue negativo, se compensa con octubre, y cuando vemos esto también son efectos estadísticos o de operaciones, digamos que empresas que dejaron de registrar contratos de septiembre, los registraron en octubre, ahí pueden ver ese enorme alza. Con frecuencia nosotros los economistas lo que hacemos es promediamos esos 2 meses, en vista de que puede haber estos efectos de los cuales hablaba. Vamos a ver rápidamente cómo está el sector público no financiero, la deuda y el déficit. Y por favor, cualquiera que quiera ir haciendo preguntas en el chat, con mucho gusto. Igual podemos ahora ya sea hacer una pausa brevemente o tomarlas al final, pero para que no se les olvide, si quiere, con mucho gusto pueden en el chat hacernos las preguntas correspondientes. El balance fiscal, y ustedes han visto muchas noticias, aquellos que están siguiendo, estoy seguro que muchos han visto las noticias de que, aunque no hemos perdido el grado de inversión por parte de Standard & Poor's y por parte de Moody's, sí ambas calificadoras nos han dado una rebaja ligera. Standard & Poor's hizo una rebaja, Moody's simplemente un cambio en la perspectiva, pero fue hacia negativo. Pero principalmente por esto que están viendo aquí. Y más que la deuda, porque la deuda se sabe que pospandemia, en fin, yo creo que en eso las calificadoras están conscientes de eso. Lo principal es el cuadro que ven arriba. En el 2023 a septiembre, que por cierto, septiembre siempre es el peor mes, eso es importante hacer la salvedad. O sea, que no piensen que porque estamos tan mal en septiembre, en diciembre el año va a cerrar fiscalmente tan mal. Septiembre siempre es el peor mes desde el punto de vista de balance fiscal. Pero a septiembre, el año pasado, el déficit era de 3.966 millones, y este año, a septiembre, es de 6.240 millones. O sea, el déficit se ha profundizado tremendamente, y como vemos, como porcentaje del PIB sube de 4.8 a 7.1. Este es el peor septiembre después de la recuperación pospandemia, y obviamente
está reflejando parte de lo que todos estamos escuchando en los medios. Y claro, también para ser justos, parte de este incremento del déficit era de esperar porque el gobierno está sincerizando las cuentas y ya empezó a pagar las cuentas pendientes, porque parte de la dificultad de las cifras financieras del sector público es que son de caja, no son cifras en devengado, y por ende, si yo dejo de pagar una cuenta, digamos que le debo 300 millones de dólares a un proveedor, entonces los gastos se van a ver reducidos en 300 millones y no necesariamente si fuera devengado se vería eso. Pero bueno, eso es un efecto de caja, así que el hecho de que el gobierno ha empezado a pagar las cuentas, se sabía que iba a incrementar el déficit, quizás no tanto como algunos esperaban, y ha sorprendido quizás a algunos. Esperamos en las proyecciones de algunas calificadoras y otras entidades como bancos de inversión es que vamos a cerrar cerca del 6%. Yo estoy un poco más positivo y pienso que quizás va a estar por debajo del 6%, pero tendrá que ver con el régimen de pagos que va a hacer el Ministerio de Economía. Así que creo que hay una pregunta y quizás voy a aprovechar los ingresos del canal y aportes de empresas públicas. ¿Sabes cuánto será el aporte del canal este año? Todavía no tenemos la cifra final, pero ahora vamos a ver un poco, es muy buena pregunta, ahora vamos a ver un poco cómo están los ingresos del canal, por lo cual puede haber una afectación en los ingresos del canal por las cifras que vamos a ver ahora en un segundo. Entonces, continuando con el riesgo país, que es algo que incluso es más importante que las calificadoras, porque las calificadoras, claro, es un análisis, pero el riesgo país es cómo nos califican los inversionistas de los bonos. Para aquellos que no son seguidores de estos temas económicos, porque vimos que hay varios inscritos que no son necesariamente financistas o expertos en estas áreas, el riesgo país es el diferencial entre los bonos de Panamá y los bonos de Estados Unidos. El diferencial que pagan estos bonos con base a la diferencia de rendimiento y la demanda u oferta que haya, especialmente la demanda de estos bonos, que obviamente cuando los inversionistas sienten que hay riesgo, entonces empiezan a exigir mayores tasas y también empiezan a vender estos bonos y hacen que las tasas suban, y ahí se ve el riesgo país. Este riesgo país de Panamá, como ven, el año pasado en octubre estábamos muy bajos, cerca de 2.2%. Esto, si quieres, esto es como una tasa de interés, porque realmente lo que hacen, por ejemplo, algunas instituciones financieras que toman la tasa de interés SOFR o la de la Reserva Federal, o la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, perdón, le suman esta tasa más otras tasas de riesgo y otros factores, y con base a eso es que ofrecen tasas en el mercado y prestan o hacen sus inversiones. Entonces vemos que obviamente con la actividad minera sube tremendamente el riesgo país y se dispara a 320 puntos básicos, a 3.2%, que es lo más alto en los últimos años, en los últimos 2 años, pero estuvo más alto obviamente con la pandemia, etcétera, y la pospandemia, pero se había recuperado. Y luego obviamente baja incluso antes del cambio de administración, cuando ya se empezó a disipar todo el tema y vimos que, porque hubo mucha incertidumbre, e incluso más que el tema minero, hubo incertidumbre también por el lado de las protestas y por el lado de la estabilidad política. Una vez ya se fue disipando estos temores en los mercados, vemos que el riesgo país ha empezado a oscilar entre 2.4 y 2.8. Cae cuando el Ministerio de Economía y Finanzas empieza a dar señales de que va a hacer unos fuertes recortes. El 5 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas presenta un presupuesto con una reducción, o anuncia que el presupuesto tiene una reducción de 5.000 millones, y vemos cómo para esa fecha hay una tremenda caída en el riesgo país,
Y luego cuando los mercados y todos nos dimos cuenta que por unas razones u otras no se podía cumplir con ese recorte, entonces el riesgo país empezó a subir, pero no es que está muy alejado de lo que ha estado en el resto del año. Así que no quiero que piensen es que el riesgo país ha aumentado tremendamente. No, sí, ha aumentado algo en los últimos días, porque esto está actualizado al 9 de diciembre, digamos, las últimas semanas, o el último mes, pero sigue estando dentro del rango de la oscilación que ven durante todo el año. Así que todavía es algo manejable y no sería, y más cuando las calificadoras dieron un voto de confianza y eso también creo que ha ayudado a mantener el riesgo país en un nivel razonable. Así que es importante seguir dándole seguimiento a este indicador, lo pueden seguir todos los días aquellos que tengan interés. Ok, vamos con los indicadores económicos sectoriales. Sabemos que tenemos algunas preguntas, vamos a aprovechar y responder una de ellas. Aquí tenemos una, aunque el 7% del déficit es alto para el tercer trimestre, en el último trimestre entran los ingresos del canal y aportes de empresas públicas. En efecto, eso es parte de lo que hablamos y puede ser que los aportes del canal este año no estén como está en el presupuesto. Es posible que no cumplan con el presupuesto, así que ahí creo que puede haber también un desfase. Y también va a haber un efecto interesante por la moratoria. La moratoria acaba a fin de año y obviamente muchas personas corren a aprovechar la moratoria. Vamos a ver qué tan buen efecto va a tener la moratoria. Así que al final el déficit no va a estar en 7%, como les decía, algunos piensan que el 6%, pero va a ser menor. La otra pregunta, y después las otras contestamos más adelante, ¿cuáles son los principales factores que las calificadoras están monitoreando para evaluar la calificación de riesgo soberano? Bueno, lo primero que están viendo es tanto la facilidad de aumentar ingresos del Estado, o sea, van a estar monitoreando muy de cerca las posibles reformas fiscales del 2025. Cómo va a acabar cómo van a acabar las reformas del Seguro Social y obviamente van a estar también monitoreando el tema de cómo se hace el manejo de la deuda y la reducción del gasto público, que a pesar de que hay poca maniobra, sí pensamos que el Ministerio de Economía puede hacer algo y tendrá que ver cómo lo maneja políticamente, pero hay posibilidades, aunque sea difícil. Así que lo otro que han dicho las calificadoras, no es algo que no es una opinión personal, sino estoy repitiendo lo que dicen las calificadoras. El otro tema que están evaluando es cómo avanza la demanda que tiene la República de Panamá en las instancias internacionales sobre el tema minero. Eso va a tomar un tiempo, pero si esa demanda empieza a crear posibilidades de un pasivo de poder perder la demanda en miles de millones de dólares, claro, eso va a tomar un tiempo, entonces obviamente eso empieza a sumarse a los pasivos y a aumentar el riesgo y probablemente afecte la calificación. Así que obviamente el Ministerio de Economía tiene que tomar medidas para ver cómo reduce los gastos, cómo aumenta los ingresos y cómo va a poder cerrar especialmente el balance de los primeros, el primer trimestre, el segundo trimestre del año 2025, ya que este año sabemos que de por sí es un año difícil. ¿Cómo está compuesta la economía panameña? Es un repaso, la mayoría de ustedes, muchos de ustedes lo saben, pero vale la pena siempre repasarlo en el 2024. Comercio es el sector más importante, es el 18% del PIB. Construcción, que hace unos años fue el sector más importante, especialmente del año 2012 al 2014, por la ampliación del canal y por otra cantidad de obras, ha vuelto a ser de nuevo el segundo rubro más importante con 16.5%. Luego transporte, que incluye marítimo, aéreo, transporte terrestre, correos, etcétera, 12.2%. Servicios que no incluyen la parte financiera, 7.8%. Financieros y seguros, 6.2%. Ahí faltan los demás sectores, pero obviamente queríamos enfocarnos en los principales sectores para que ustedes tuvieran una idea de, bueno, cuáles son los principales sectores y obviamente por eso también cómo nosotros vamos a ordenar y enfocarnos en algunos de estos sectores. Comercio, el sector más grande, es el primero que vamos a visitar en esta tabla. Al primer semestre, el comercio al por mayor
zonas francas, especialmente por zona libre. Ahora vamos a ver las cifras. El comercio al por mayor cayó 1.5%. El comercio por mayor principalmente es zona libre de Colón, Panamá Pacífico y todas las demás zonas francas. En adición, bueno, también incluye las zonas francas de bunkering y otras. Y adicionalmente, como decía, incluye todo lo que son distribuidoras y comercio al por menor interno, pero el fuerte es comercio al por mayor externo, el que reexporta. Y como decía, estos principalmente son zonas francas. Pero zona libre, como van a ver, pesó mucho en el primer semestre. Comercio al por menor creció 2.8%, bastante en línea con, como vieron, el crecimiento económico. Esto debe mejorar en el segundo semestre por lo que ya hemos hablado. Esto es en el primer semestre, que incluía todos los factores que ya hemos mencionado. Industria manufacturera es normal. La industria normalmente crece menos del 4%, creciendo 1.9%. Hoteles y restaurantes con un nivel de crecimiento razonable para una economía que no crece al 3%, creciendo por arriba del promedio de la economía. Y los servicios, que son los servicios no financieros, algunos, no todos, creciendo al 11%. Así que vemos que, con excepción de comercio por mayor, que en facturación es importante, aunque en valor agregado es un poquito por arriba del comercio al por menor, vemos como el comercio, con excepción de comercio al por mayor, todas las actividades están creciendo, aunque algunas muy cercanas o por debajo del 3%, con excepción de algunos servicios. Esta encuesta que hace el INEC es solamente de empresas de más de 5 empleados y esto es la facturación, esto no es Producto Interno Bruto, pero es una muy buena, una muy buena tabla que nos proporciona el Instituto de Estadística y Censo, el INEC. Vamos a ver el canal. Vean arriba, en la gráfica de arriba, las enormes caídas del canal en los primeros meses del año por la sequía, menos 21% en enero, casi menos 15% en febrero, lo mismo en marzo en menos 16%, abril menos 14.8%. O sea, los meses de la temporada seca muy, muy malos para el canal, pero vemos cómo al recuperarse el régimen de lluvia, el canal, claro, mayo siguió porque la sequía también cubrió parte de mayo, pero de una vez empezaron las lluvias, empezó a recuperarse, recuperarse los tránsitos y la carga por el canal y obviamente los ingresos. Sin embargo, siguen estando por debajo. El canal hasta el mes de octubre está 4.3% por debajo de los ingresos, por lo cual es que nosotros decimos que dependiendo qué pase estos últimos 2 meses, pero todo pareciera indicar que este año el canal puede ser que no llegue al presupuesto que se hizo de los ingresos y posiblemente el aporte del canal, aunque ahí pudieran sorprendernos porque el canal igual, no necesariamente los ingresos que tiene son directamente el aporte. El canal puede aportar un poco más si hace algunos ajustes, pero habrá que ver. Yo pensaría que tan siquiera va a ser difícil que supere el presupuesto y probablemente va a quedar por debajo, pero con suerte nos puede sorprender. Vamos a acabar aquí y a ver algunas de las preguntas. Puertos y contenedores, como vemos, los puertos son no son de agua dulce y los puertos están teniendo su mejor año después de la pandemia. Vemos que unos crecimientos de doble dígito casi todo el año, con algunas excepciones y con los últimos 2 meses, pero en el acumulado los puertos están creciendo 12.7%, que es un muy buen año, inclusive superior al crecimiento del 2021, que era un efecto de pospandemia. Así que los puertos creciendo bastante, aunque comparativo con el canal son aporte al PIB es mucho menor. A ver, para ver algunas de las preguntas y muchas las tomamos al final. ¿Cuál es el monto estimado total del PIB para el año 2024 y cuánto fue el del 2023? El crecimiento del año 2023, y no lo tengo de memoria, pero ahora lo podemos revisar, cerró, si mal no recuerdo, cerró cerca entre 6 y 7%, y este año las estimaciones originales es que iba a estar entre 2,5 y cerca de 2,5%. Yo estoy pensando que probablemente va a poder estar más cercano al 3%, pero va a depender
de los meses de noviembre y diciembre, especialmente el comercio. Todos sabemos que este mes de diciembre es el más importante del comercio y si supera con creces el año pasado, que creo que lo va a hacer, porque el año pasado todavía tenía algunas afectaciones de las protestas, entonces obviamente fue 7.3%, sí, en efecto, así que como recordás, muy cercano al 7%. Así que, pero este año las proyecciones eran entre 2 y 2,5, aunque creo que va a estar más cerca al 3 que al 2,5, pero hay que esperar qué va a pasar en diciembre, porque es el mes más importante del comercio. Y recuerden que el comercio es el sector más importante de la economía. Ayer se publicó una noticia sobre la eliminación del bono solidario de vivienda que puede afectar fuertemente a la construcción. ¿Cómo vemos la construcción? Bueno, voy a dejar esa pregunta para cuando veamos las cifras de la construcción, porque ya podemos desde ahora saber qué va a pasar con la construcción en los próximos años con las cifras que le voy a estar mostrando. Y agradecemos mucho las preguntas. Y precisamente aquí cae muy bien porque llegamos a los permisos de construcción. Y por eso digo que podemos ver el futuro, porque los permisos de construcción nos muestran el futuro de la construcción. Y como vemos, porque los permisos se solicitan en X fecha, pero con frecuencia toman de 12 a 18 meses, a veces hasta 24 meses, en arrancar la construcción. Entonces, obviamente, todos estos números que estamos viendo de la construcción van a afectar principalmente los próximos 12 y 24 meses. Así que todos estos números que ven aquí nos muestran que las perspectivas de la construcción no es una perspectiva positiva y con esto que se acaba de hablar de bono solidario, obviamente va a tener alguna afectación, especialmente con las viviendas de interés social. Vemos que casi todos los meses de este año el crecimiento de los permisos de construcción ha sido negativo o ha habido decrecimiento. Y algunos decrecimientos muy fuertes, como vemos en los meses de agosto y de septiembre, de menos 32% y menos 38%, lo mismo en mayo es menos 46%, etcétera. En lo que va del año, esto es el municipio de Panamá, las otras cifras tienen todavía unos rezagos. En lo que va del año, los permisos de construcción han caído más de 27% y este es el peor año después de la pandemia. O sea, vimos cómo, ahí lo pueden ver, en el 2021, el 2022 y 2023, una recuperación de los permisos, pero este año ha habido una caída. ¿Qué es lo que de verdad está empujando esta caída? Obviamente la caída de los permisos de construcción del sector comercial, que han caído 49%. Es una caída muy, muy fuerte, la mitad del sector de permisos estamos hablando, y obviamente residencial está cayendo, pero menos, cayendo menos 20.7% al mes de septiembre. Así que bueno, es eso en cuanto a la construcción, aunque para el 2026 después vamos a ver que hay unas señales interesantes, hay algunos factores que vamos a hablar más adelante. Los visitantes y turistas sí han mostrado, y ustedes ya vieron las cifras de hotelería el primer semestre, que la hotelería, a pesar de que tiene una sobreoferta que aún no se limpia, ha tenido un crecimiento razonable para cómo está la economía, y es en gran parte porque el visitantes y turistas ha seguido su recuperación post pandemia, y es muy posible que este año, bueno, este año ya seguro recupera y supera los niveles del 2019 e incluso puede llegar a los niveles previos al 2019 en cuanto a visitantes y turistas. Todos los meses han sido meses muy buenos de crecimiento en visitantes y turistas, como vemos arriba del 8%, con excepción del mes de septiembre, que fue un crecimiento del 2%. Vamos a tener que ver qué ocurre en octubre, noviembre y diciembre, pero este ha sido un año bastante bueno en el acumulado. Visitantes y turistas va 11.2%, así que este es un sector que se está manteniendo bastante bien y en gran parte por la recuperación, pero ya no es recuperación post pandemia, porque como les decía, las cifras están ya superando los niveles del 2019. Hay otra pregunta que nos hacen, que hace unos días atrás JP Morgan advirtió que Panamá tiene poco margen de error si quiere conservar el grado de inversión. ¿Cómo esto afecta las perspectivas económicas y qué acciones debería tomar el gobierno? Bueno, voy a hablarlo brevemente, pero después lo vamos a ver más adelante. Yo pienso que aparte de lo que hemos comentado, de recortar el gasto
y ver cómo puede ampliar los ingresos, ya sea eliminando algunas exoneraciones, como ha dicho el ministro de Economía, o buscando otros mecanismos para mejorar los ingresos, también incluso los ingresos de capital, que vamos a verlo ahora más adelante. Una de las cosas que también tiene que hacer el gobierno es propiciar el crecimiento económico. No basta con hacer medidas fiscales, porque la mejor forma de generar ingresos es motivar e incentivar, en el buen sentido de la palabra, no por el uso de incentivos, porque eso le costaría, ser un facilitador del crecimiento económico, especialmente en los sectores que pagan más impuestos. Así que eso es lo principal que el sector público debe hacer para poder recuperar. Y en efecto, el grado de inversión está en una línea muy delgada porque ya todas las calificadoras están llegando al punto donde si Panamá no logra mejorar sus cifras y la reforma del Seguro Social no logra llevarse a feliz término de buena forma, entonces obviamente Panamá puede sufrir, le puede pasar lo que ocurrió con Fitch. Yo confío de que esto no va a ocurrir porque estamos claros de que hay un énfasis en tratar de lograr estos temas, pero no va a ser fácil y va a requerir no solamente de la concertación técnica y de los buenos especialistas que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas y en otras áreas, sino va a requerir de mucho consenso político, porque muchas de estas medidas, recorte de gastos o incremento de ingresos o temas relacionados con exoneraciones, requiere de consenso político. Así que ahí va a haber un riesgo interesante y vamos a ver si con suerte el gobierno logra hacer, aunque sea buenas medidas que puedan hacernos mejorar en la calificación de crediticia. Importaciones y reexportaciones de zona libre. Como les decía, el primer semestre muy malo, y eso es lo que pesó en esas cifras que ya vimos de comercio al por mayor. Sin embargo, la zona libre se ha recuperado en los meses de agosto y septiembre, como pueden ver ahí, y hay que ver si esto continúa en octubre y noviembre, aunque agosto y septiembre son los 2 meses más importantes de zona libre, la Navidad de zona libre se hace en agosto y septiembre. Así que esto es positivo. Ahora, estos 2 meses, como cualquier golondrina, no hacen verano y en lo que va del año, zona libre ha caído casi 23% y lo más seguro es que este año va a cerrar en negativo, por más bien que le vaya en octubre, noviembre, diciembre. Así que es muy difícil, bueno, me podrán sorprender, pero es muy difícil que se reverse esa tendencia de caída de menos 23% acumulada. Así que la zona libre de Colón con un año bastante difícil y también parte del problema de la zona libre, aparte de las reexportaciones, fue que cayeron las importaciones y ahora que subió la demanda por las reexportaciones, especialmente entre julio y agosto, no había suficiente inventario y eso limitó el crecimiento. Así que hay un poco de falta de cálculo de estimaciones y proyecciones de la demanda. Automóviles, un año de altibajo, pero en lo que va del año está creciendo 8,5%. Esto es un buen indicador del comercio. A pesar de que las tasas de interés han subido, está creciendo en la venta de autos nuevos, aunque tuvo una caída en septiembre. Esto es bastante normal. También depende mucho de las ferias y otros factores, así que hay mucho de altibajo. Aquí es mejor ver el acumulado. Muy interesante. Un año difícil, un año de elecciones, primer semestre con todo lo que hemos hablado, pero la gente iba a los casinos. Y vean que todos los meses de este año han sido muy positivos en cuanto a apuestas, juegos de suerte y azar y apuestas en los casinos. Y vemos que ha habido unos meses fenomenales para este sector de 23,5, 21,4 y con excepción de enero y marzo, que fueron meses bastante buenos, todos los otros meses han estado con crecimientos arriba del 12%. En lo que va del año, este sector está creciendo 14,7% y bueno, ustedes me dirán por qué piensan que el panameño, a pesar de todos los temas que hemos hablado, ha seguido yendo a jugar, no sé si para distraerse, como fuese, pero bueno, muy interesante también que después de las elecciones subió
tremendamente las apuestas en los casinos y en los centros de juego Suerte y Azuar. Así que seguimos y ahora tomamos las demás preguntas que se nos han quedado. Algunas cifras en la industria, ya vimos que la industria está creciendo 1.9%, pero vamos a enfocarnos en algunas de los sectores que son más importantes. Bebidas alcohólicas, mucho altibajo, especialmente en el verano, en marzo, pero en lo que va del año tiene un nivel de crecimiento razonable de 4.1% y los meses de mayo y junio, especialmente mayo, mucho crecimiento. Alguien me decía, un compañero o colega me decía, no, debe ser que la aceleración fue muy grande para las elecciones. Bueno, no sé si fue eso, pero un crecimiento de 31% de las bebidas alcohólicas en el mes de mayo y se ha mantenido, aunque como es normal, con unos incrementos altos y bajos. También afecta mucho, y yo no he hecho un análisis específico, pero ustedes sí lo pueden hacer si quieren, los meses comparativos, y por eso a veces es bueno en estas cifras ver el acumulado, porque si este mes X, o si un mes X tuvo 5 fines de semana, versus el mes del año pasado tuvo 4 fines de semana, entonces hay mucha afectación en las cifras de bebidas alcohólicas. Eso es algo que siempre deben contemplar cuando ven las cifras de bebidas alcohólicas y de otro tipo de negocios que depende mucho de los fines de semana. Ganado vacuno, un año relativamente malo, realmente el peor de la pospandemia. Vemos cómo viene cayendo en gran parte por los precios y por todos los otros temas que hemos venido comentando. Obviamente el tema de la afectación en el interior con el empleo, que ya les dije que están negativos los contratos, en adición a que el alza de precios ha hecho un cambio de consumo de carne de carne de vaca hacia pollo. No les puedo mostrar las cifras del pollo porque no han salido las últimas cifras, pero esto es parte del efecto y era de esperarse. Perspectivas futuras. Bueno, sabemos que la Reserva Federal va a seguir bajando las tasas de interés. Eso no es que va a lograr que en Panamá se baje todo ese nivel que va a bajar la Reserva Federal de 2 puntos o 2,5 puntos porcentuales. Eso no va a ocurrir, pero sí debieran bajar, especialmente el próximo año. Pueden bajar medio punto o hasta 1 punto porcentual, dependiendo de cómo va el riesgo país, porque recuerden que las tasas de Panamá no solamente las influye la Reserva Federal y los financiamientos internacionales, sino también el entorno local. Así que si el riesgo país baja un poco, los bancos tendrán un poco más de cupo para poder bajar el crédito y va a depender también de la competencia. Y obviamente también de la competencia en pasivos. Muchos bancos han tenido que dar plazos fijos a 1 año, a 2 años, al 5%, entonces no le va a ser tan fácil bajar los créditos porque su costo de financiamiento se les ha subido. Así que no todo depende del financiamiento internacional. Pero sí debe haber una pequeña baja en los próximos 6, 12, 18 meses en la tasa de interés si la Reserva Federal logra su cometido de seguir bajando las tasas, como todo parece indicar. ¿Qué me indica que esto va a continuar? Bueno, el desempleo en Estados Unidos ha seguido subiendo. Poco a poco ha ido subiendo, ahora está en 4.2%, y eso hace que la Reserva Federal tenga campo para bajar las tasas de interés. Va a ser interesante también ver si va a haber una pugna entre el Ejecutivo y el Banco Central de los Estados Unidos, porque ha habido en el periodo electoral o postelectoral, se ha hablado de querer cambiar al presidente de la Reserva, que es independiente, y bueno, hay una discusión ahí interesante, y eso vamos a tener que estar pendientes a ver qué ocurre. Yo no creo que van a poder cambiarlo, pero bueno, igual es interesante seguir el rastro de lo que está pasando en la Reserva Federal, porque estas tasas, aunque como vieron, no nos influyen fuertemente, influyen algo. El riesgo país, como les decía, si podemos pasar bien la reforma del Seguro Social y unas buenas reformas fiscales, el riesgo país debe irse reduciendo y eso ayudaría también al financiamiento, que es tan importante para la inversión y para el consumo. Las reformas del Seguro Social y las reformas fiscales, ya tenemos una buena idea de las del Seguro Social, aunque pensamos que va a haber varios cambios. Hay que ver cómo acaban al final y si no hay protestas y cuándo se van a aprobar en la Asamblea.
Algunos piensan que de aquí a fin de mes, otros dicen que en enero, no sabemos. Así que hay que estar vigilantes de qué va a pasar y esperemos que no haya muchas protestas indistintamente de cuáles reformas y cómo acabe el paquete de reformas. Yo hice un cálculo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo del impacto de los 3 puntos porcentuales del incremento de la cuota de la Caja del Seguro Social, el incremento patronal. ¿Y qué hice? Bueno, me fui a las remuneraciones del primer semestre de este año de los sectores que ven aquí con las cifras que da el INEC, como les decía, 5 empleados o más. En total, como ven en la segunda línea de abajo hacia arriba, en remuneraciones, el total de remuneraciones que pagan estas empresas que se encuestaron en estos sectores es 3.2 millones de 3.2 millones de dólares, perdón, 3.200 millones de dólares, disculpen, porque estas cifras están en miles, 3.200 millones de dólares pagaron en remuneraciones. Si a eso le subimos el 3%, el costo total sería de 98 millones de dólares para estas empresas que fueron encuestadas por el INEC en el primer semestre. En un año sería más del doble, porque el segundo semestre genera más empleo que el primero. Así que ahí pueden tener una idea para estos sectores cuál va a ser la afectación y para este tipo de empresas. Como les decía, no incluye empresas de menos 5 empleados. ¿A qué sectores va a afectar más? A los servicios no financieros, 27% de sus ingresos es planilla, y a los hoteles y restaurantes, que 21% de sus ingresos es planilla. Los sectores que tienen menos incidencia de la planilla de sus ingresos podrán tener una menor afectación. Lo otro es que quién o cuáles sectores van a poder pasar este aumento en sus precios, asumiendo que el aumento se va a mantener, que yo creo que pareciera que sí. Esto va a depender de la competencia. Si usted tiene productos y servicios que compiten contra productos y servicios internacionales, no lo va a poder transferir. Va a ser casi imposible porque el aumento es local y su competidor no va a tener esos aumentos. Si compite contra productos y servicios locales, es posible que pueda transferir una parte. La otra parte la pagará en dejar de dar aumentos o en no incrementar la planilla. Y ahí podemos ver que en total, sin comercio al por mayor, que es el más pequeño, el aumento del 3% significa para este grupo de empresas 0.43%, o sea, casi medio, un poquito menos de 0.5% de los ingresos. Ahora, recuerden que yo puedo aumentar 0.5% de los ingresos, pero tengo que ver que también tengo costos. Así que un aumento de 0.5% no me va a producir suficiente, o de 0.43 no me produciría suficiente para pagar la cuota del Seguro Social. Eso va a depender del costo de cada empresa. Ustedes probablemente ya han hecho sus cálculos y si no, los invitamos a que lo hagan. Bueno, 2025 ya saben, ya hemos hablado bastante. Pensamos que así mismo, como nos acaban de poner en las preguntas, van a seguir reduciéndose algunos incentivos y algunos subsidios, especialmente para los no pobres. Posiblemente haya algo de búsqueda de mayores ingresos, aunque el Ministerio de Economía no ha dado muchas señales en ese sentido, pero quizás ampliar la base, en fin. Y obviamente continuar los pagos al sector privado es algo positivo y las tasas de interés van a empezar a bajar ligeramente en el 2025. Para ir cerrando, ya para el 2026, mi análisis personal es que vienen algunos temas interesantes. El tren, si todo se mantiene como está, o tan siquiera como ha dicho el sector público, el tren debe iniciar construcción probablemente a finales del 2026 o en el segundo semestre del 2026, el tren a Chiriquí. Este tren, las cifras que han dado de 5.000 millones, nosotros pensamos que va a ser superior a eso, pero bueno, tenemos que esperar las cifras oficiales antes de nosotros emitir alguna estimación. Están hablando cerca de 5.000 millones, pero probablemente va a ser más que 5.000 millones. El canal ya ha hecho un anuncio de que va a hacer una inversión de 1.600 millones en Río Indio y que va a hacer también emisiones en la bolsa local, lo cual también ayuda al sector financiero interno.
Y la construcción debe recuperarse para el 2026-2027 a medida que ocurren estas cosas, pero también a medida que ya el inventario del exceso de espacio comercial, que todos sabemos que existe, ya a medida que ese exceso se vaya reduciendo. Así que la construcción debiera poder recuperarse para el 2026-2027, la construcción privada de viviendas y de locales comerciales, en fin. El túnel y el cuarto puente del canal, que va a tomar un tiempo reactivarlos, pero una vez se inicie la construcción, también deben ayudar un poco al crecimiento económico y al sector construcción, si se logran resolver los temas que han hecho que se retrasen y que algunos de ustedes conocen mejor que yo. La mejora en la calificación crediticia, si se logran hacer las reformas, debiera mejorar, aunque sea la perspectiva. Entonces eso también debería ayudar no solamente al entorno financiero, fiscal del Estado, sino también al entorno general de los inversionistas y cómo ven Panamá. Así que yo creo que estamos en un año cerrando un año difícil. El próximo año también va a ser un año de transición. El próximo año va a tener una ventaja de que no va a tener comparativo con la mina y por ende, de por sí ya, si nosotros este año quitamos la mina, la economía está creciendo 4,5%. Así que simplemente donde se acaba el comparativo con la mina, el crecimiento debiera estar arriba del 4% y el hecho de que el canal debiera mantener niveles muy superiores a lo del año pasado, comparado a lo de este año, perdón, pero el 2025, año pasado, sería este año, en vista de que los primeros meses fueron muy malos. Así que vamos a aprovechar entonces, porque ahí cerramos, vamos a leer las preguntas, o no sé si alguien nos las quiere hacer, pues son bastantes, vamos a tratar de resolver las principales. A ver, la reforma de cada seguro social, dice alguien, que les preocupa por un lado el corto plazo y que la Caja del Seguro Social disponga de fondos para pagar a los jubilados versus el mediano plazo. Obviamente, va a depender de qué tan rápido se logra. Quiero ver si cómo hago para dejar de compartir. Creo que aquí puedo. Exacto. Va a depender de qué tan rápido pueden entrar los ingresos adicionales y los ajustes que se va a hacer con la reforma al Seguro Social y qué afectación va a tener el déficit de la Caja el déficit operativo de la Caja del Seguro Social, si es que tiene un déficit operativo en las finanzas del Estado. Así que en efecto, la Caja del Seguro Social va a tener un impacto y todo va a depender de la reforma que se está planteando y al final de cuál es la reforma que se aprueba. Alguien pregunta que si la mina va, yo realmente no podría ser el mejor para pronosticar esto. Eso creo que es un tema bastante complejo. No estoy viendo que el gobierno quiera tocar eso en los primeros meses, porque mi análisis y lo que he conversado con los especialistas es que el gobierno en los primeros meses del próximo año va a tratar de introducir algún tipo de reforma fiscal, ya sea de gasto o ingresos, pero algún tipo de ajuste fiscal. Entonces, obviamente, el espacio inicial va a ser eso. Si después va a hablar del tema de la mina, bueno, habría que ver, y creo que esto va a depender también de la demanda internacional. ¿Cuál fue el aporte porcentual del sector turismo al PIB en el año 2024? Tendría que buscar la cifra, pero el sector turismo, bueno, es que muy interesante, por cierto, la pregunta. El Instituto Nacional de Estadística y Censo no separa al sector turismo como un sector per se. Lo que tiene es hoteles y restaurantes. Y hoteles y restaurantes es menos de 4%. Habría que ver la cifra, yo la puedo buscar en unos instantes, pero es un sector importante que aporta muchas divisas, pero que en el PIB está entre cerca de 4% o menos, y quizás Gustavo o alguien ahí nos puede dar la cifra porque me es un poco difícil buscarlo acá. Así que no sé si hay algunas otras preguntas. Yo creo que estas ya cubren la mayoría. Aquí dice, ¿cuál es la estimación de porcentaje de los principales sectores en el PIB? Bueno, nosotros ya explicamos cuáles son los sectores más importantes, que es comercio, construcción y el sector de transporte. Esos son los tres más importantes. Y con excepción de construcción, los dos otros sectores sí están mostrando, especialmente transporte. Transporte es el que va a empujar un poco mejor en el 2025 la economía,
por lo que hablamos de que el canal ya está saliendo de sus números negativos. Entonces, obviamente, no solamente el hecho de que el canal empieza a crecer todos los meses del próximo año, si se mantiene la tendencia, sino también porque está comparándose con un canal de Panamá muy malo, con cifras del canal de Panamá muy malas en los primeros meses, casi en los primeros 5 meses del año, de este año. Entonces, eso va a permitir un incremento en el sector transporte, un incremento que debe ser relativamente importante, y el hecho de que los puertos pueden ser que continúen su crecimiento, al igual que transporte aéreo, como vieron por la entrada de visitantes. Así que con eso nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, ya un poquito menos de una hora, que era más o menos lo que habíamos programado. No sé si Bismarck quieres decir algo para el cierre o Nayua, y con eso nosotros de verdad agradecemos mucho. Muchas gracias, Gustavo, por las preguntas, y a todos los demás por participar. Bismarck, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. Más bien, muchas gracias, David, por esta muy ilustrativa presentación que hiciste. Se ve que hay bastante indagación y investigación sobre estos números, y también, bueno, darle las gracias a todos por la cantidad de preguntas que nos hicieron y por la acogida que tuvo la sesión. Así que yo creo que con esto, David, damos por terminada la presentación y les deseamos a todos un muy, 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 muy buen día. Aparte de una muy buena feliz Navidad también. Bueno, muchas gracias. Saludos.